Bueno, ahora sí, ya somos como 20 y pico. Vamos a poder arrancar. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos haciendo medio como un popurrí de temas? Nos fuimos también un poquito por las ramas. Así que hoy nos va a quedar ver dos cositas importantes, que precisamente es la parte de vómitos, diarrea y constipación, que son obviamente cosas sumamente frecuentes. Aguárdame un segundito que ahí More está, hace rato que está ahí en la sala de espera, ya la admití y sigue, debe tener algún inconveniente. Espérenme que le mando un mensajito, así... Ah, no, ya pudo entrar, así que no hace falta. Bien, entonces, vamos a ir viendo básicamente el tema de, primero que nada, vómitos. Vómitos es algo muy frecuente, a todos nos ha pasado en algún momento, y para ver el tema vómitos, obviamente vamos a ver básicamente de qué se trata. Más o menos todos lo sabemos, del hecho de que el alimento contenido en el estómago se ha expulsado a través de la boca, que suele estar precedido de náuseas. Obviamente son todas cosas que nosotros por ahí conocemos, pero tendríamos que ver un poco el por qué ocurre. O sea, ¿por qué vomitamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué les parece que pueden aparecer los vómitos? O, a ver, alguna vez que les haya pasado a ustedes, ¿qué suponen que había? Porque el estómago estaba muy cargado, dice Agos, porque algo nos cayó pesado también, porque estamos descompuestos por un virus, muy bien. Como ven, las distintas causas van a ser bastante diferentes. Muchas veces el hecho de el consumo de un alimento que no está en buen estado no puede provocar vómitos. Cuando comemos demasiado, esa dispepsia, ¿se acuerdan de lo que habíamos visto un poco la semana pasada, lo del bendito empacho? También nos puede provocar vómitos. Un virus intestinal puede provocar vómitos. ¿Eh? Por lo tanto, bueno, ni hablar las intoxicaciones alcohólicas o algunas otras cosas. Pero también hay algo más que provoca vómitos. Este es lindo. No lindo el vómito, lindo la situación. Que le pasa a las chicas nomás. El embarazo, exactamente. ¿Mm? Obviamente, todas estas cosas, vamos a ver en qué momento vamos a tratar de frenar el vómito o no. También vamos a encontrarnos con otras situaciones en las cuales puede ocurrir el vómito, que una de ellas es bastante frecuente, bastante común, y es lo que se conoce como cinetosis. ¿Qué es esto? Bien, básicamente es sentir náuseas o tener vómitos cuando una persona sube a un vehículo. Es una cosa loquísima. ¿Por qué con el vehículo? Que el vehículo me hace vomitar. Tiene que ver todo esto. Básicamente, y esto está, en realidad, es una cosa más del tema auditivo, porque está en el oído, y en la parte del oído interno, en nuestro oído, nuestro aparato de la audición, está constituido por tres partes. El oído externo, que es la oreja y el conducto. Después, obviamente, va a estar el oído medio, que es la parte auditiva netamente, por donde se transmiten los sonidos y nos va a permitir escuchar.
Y está lo que se considera el oído interno, que está mucho más atrás, y que aparte tiene como dos partes. Una parte que va a conducir, obviamente, los sonidos hasta el cerebro para que nuestro cerebro pueda interpretar esos sonidos, pero también va a tener una partecita que se llama laberinto, que va a estar más en relación con el equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre? Para que el cerebro interprete en qué posición nosotros estamos en el espacio y no perdamos el equilibrio y podamos caminar tranquilos, hay como una especie de piedritas ahí adentro del laberinto que están circulando permanentemente en un líquido, y que si yo giro la cabeza, yo sé, o sea, internamente, sin necesidad de saber que lo que estoy haciendo, el cerebro interpreta que la cabeza está así, 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 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, cuando estamos en movimiento, siempre, esas piedritas se van a mover de una forma diferente a una manera que se movería normal. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Este movimiento así brusco, ocurre mucho, obviamente, con las embarcaciones, porque el agua que me lo mueve todo así, y los otolitos, que así se llaman esas piedritas, se mueven demasiado, me provocan... A veces algunas personas, cuando suben a un vehículo, y es muy común, ahí te contesto, Mayra, es muy común, sobre todo en niños que se suben a vehículos y empiezan con vómito. Eso es lo que se conoce como cinetosis. Para que ustedes lo interpreten básicamente, ¿se acuerdan de ese juego que hacíamos todos de chicos? Que era hacer esto, girar, casi me caigo, girar, y después, cuando dejábamos girar, vieron que caminábamos todo así. Bueno, precisamente es porque esos otolitos se están moviendo de una manera diferente y que precisamente está afectando el equilibrio. Muchas veces ese vértigo, que el vértigo no es mirar para abajo y tener miedo, ese vértigo que se siente, que es muy similar al mareo, pero a diferencia del mareo, vieron que el mareo es como que, no sé, estoy mareada, tengo como la cabeza llena de algodón, qué sé yo. En cambio, esto es la sensación de que todo gira alrededor, de que todo gira alrededor. Algo muy similar a cuando nos queremos acostar. Esto suele provocar el vómito. Este vértigo suele provocar vómito. Entonces, obviamente, ahí, si yo tengo que viajar y voy a empezar con vómitos, ¿lo frenaríamos o no lo frenaríamos el vómito? ¿Qué opinan? Sí, con una pastilla, dice Mayra, por supuesto. Los vómitos del embarazo también los voy a frenar. Ahora, aquellos vómitos que se produjeron por o con gotitas. Eh, sí, ahí están, ahí están. Obviamente, vamos a ver que ahí sí los vamos a tratar de frenar. Ahora, cuando esos vómitos se producen porque me intoxiqué, porque comí algo que no estaba en condiciones o porque tenía un virus que me provocaba vómitos. Esos vómitos, ¿los voy a intentar frenar o no? Me estaba muriendo de calor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Creo que no, muy bien. ¿Por qué? Porque obviamente
El cuerpo va a estar tratando de eliminar del cuerpo precisamente esas toxinas que pudo haber causado el malestar o la intoxicación o el mismo virus para poder aliviar un poco. Tiene que ahora leo todo lo que pusieron acá. Creo que no, con pastillas no, pregunta Daniel. Ahora vamos a ver en qué situación, con pastillas no. Para que salga lo malo, muy bien Ana Laura. Yo creo que no, para que podamos despedir todas las toxinas. Bien Agus, Agos, el alivio que da vomitar, obvio, y así sucesivamente. Obviamente, con respecto al vómito, vamos a ver que, y acá voy a responder a lo que preguntaba Daniel, dice, ¿con pastillas no? No. Ahora vamos a ver por qué. El fármaco que más frecuentemente se va a utilizar para el tratamiento de los vómitos, y ahora vamos a ver qué tipo de situación, que sí, que no, siempre va a ser la metoclopramida. Marca comercial, como pusieron por ahí también en el chat, Reliberan, el más conocido de todos. Pero acá hay un par de cosas que son importantes. Primero que nada, obviamente, tratar de ver cuál es el origen del vómito. Obviamente un vómito, o sea, si el origen del vómito es un embarazo, y que va a estar toda la mañana o todos los días con vómito y con vómito y con vómito, que es molesto, porque arde, porque es incómodo, obviamente sí voy a tratar de frenarlo, o voy a tratar, mejor dicho, de prevenirlo. En cambio, cuando aparece un vómito, vuelvo a repetir, por una supuesta intoxicación, ahí lo voy a dejar, no lo voy a frenar para que salga lo que me cayó mal, para que salga, para eliminar esas toxinas que pude haber consumido con un alimento en mal estado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el virus? El virus también, lo ideal, y en un primer momento, siempre, siempre, lo ideal va a ser frenar los vómitos. ¿Por qué va a ser lo ideal frenar los vómitos? Y no porque, o sea, el virus no va a salir con los vómitos, y obviamente siempre va a haber un riesgo de deshidratación. Siempre va a haber un riesgo de deshidratación porque voy a estar eliminando, eliminando y eliminando. Y es una característica que una gastroenteritis, una infección, sobre todo de la parte del estómago y del intestino delgado, va a estar obviamente con muchos vómitos y vómitos y vómitos. Vómitos reiterados a cada rato. Por lo tanto, los debería sacar, los debería frenar, perdón. El vómito no me va a eliminar el virus. El virus va a estar adentro de una célula siguiendo y provocando la enfermedad. Por lo tanto, yo tengo que, obviamente, tratar, ahí sí, de frenar los vómitos. Para, obviamente, tratar de evitar la deshidratación. Ana Laura pregunta si puede estar acompañado de vómitos y diarrea. Por supuesto que sí. Dependiendo si me está afectando únicamente la parte alta del sistema digestivo, o sea, el estómago y el intestino delgado, y si me afecta también el colon, ahí se va a acompañar de diarrea. Y ahí va a ser un problema peor todavía, porque voy a estar perdiendo líquido por boca y por ano. Ahí lo tengo que tratar de frenar sí o sí, porque la deshidratación obviamente es mucho más preocupante que pueda ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurre? La persona que está vomitando no puede tomar nada por boca.
Porque ¿qué va a pasar? Todo lo que ingrese por la boca, ¿qué va a pasar? Va a volver a salir. Ahí sí, obviamente, va a necesitar una rehidratación. Exactamente. ¿eh? Todo lo que va a entrar, si la persona ya está vomitando, le damos algo que sea por boca, obviamente va a seguir vomitando. Lo va a vomitar. Por lo tanto, nada por boca. Ahora, si no le puedo dar nada por boca y el fármaco se lo tengo que administrar, ¿qué otra vía de administración se puede utilizar? No, el suero no. El suero tiene que estar internado. Una inyección, un inyectable, por supuesto. Se lo puedo administrar bien inyectable, pero ojo con el inyectable, ¿por qué? Para un inyectable requerimos que alguien sepa colocar la inyección. O la persona que está con vómito tiene que trasladarse a la farmacia. Pero, tenemos una buena en este caso. Tenemos una buena porque la metoclopramida, que es el fármaco que se utiliza para el tratamiento de los vómitos, también tenemos la versión sublingual. Buenísimo. ¿Qué significa esto? Que se pone debajo de la lengua, que se absorbe el fármaco directamente a través de los vasos sanguíneos que están ahí debajo de la lengua y no va a pasar nunca por el estómago. Directamente entra la sangre debajo de la lengua. Por lo tanto, acá no voy a necesitar de una persona que conozca la técnica para la aplicación de un inyectable. En serio, sí, señora Mayra. Y aparte también, evitar, obviamente, el dolor, porque encima duele. La metoclopramida duele cuando entra. Mm. Entonces, sí, Laurita. Sí, señora. Es de venta libre, sí, señora. Sí. En realidad no hace mucho que existe. Hará unos 10 años que apareció la metoclopramida o el Reliberan sublingual, que nos permite, con muchísimo menos problemas y menos doloroso que el inyectable. Sí, señor, una década más o menos, que para lo que para los medicamentos es bastante nuevo. Mm. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta básicamente esto. Primero y principal, una persona que esté más de 2 días con vómitos y que esos vómitos no se cortan solos, y sí, lamentablemente ahí sí hay que consultar con el médico. Porque vuelvo a repetir, el peligro de una deshidratación obviamente aumenta. Y sobre todo si es un niño o si es un adulto mayor. ¿Por qué? Porque precisamente por la composición que nosotros tenemos en el cuerpo. Los niños tienen aproximadamente un 80% de agua. Son un 80% agua, un 20% sólido. Los adultos tenemos aproximadamente un 60% de agua y un 40% de sólido. Y el anciano, el adulto mayor, tiene un 40% de agua. Tiene más sólido que agua. El adulto mayor, la poquita cantidad de agua que tiene, la tiene que conservar, no la puede perder. El niño tiene un 80% de agua porque necesita ese 80% de agua. Son los dos extremos siempre los que más van a sufrir y los que más riesgo van a tener, obviamente, en una deshidratación o de una deshidratación.
Por lo tanto, cualquier persona que tenga, haya pasado un día y esté con vómitos y con vómitos y con vómitos y con vómitos y que no, encima no puede tomar nada porque todo lo que ingiere también lo vomita, sí o sí la consulta. Sí o sí la consulta, porque si no, si esperamos a que llegue a la deshidratación, va a ser más difícil. Después reponer. Obviamente, si la persona ya empieza a tener ya signos de deshidratación, y ahí sí, lo que decía Sabri, suero. Obviamente, junto con el suero, para rehidratar, va a tener que, también se le van a dar los mismos fármacos, pero viendo venosa, pero eso ya obviamente, internación. Ahora, obviamente, dependiendo de la cantidad de vómitos que tenga la persona, así en agudo, digamos, la reposición del líquido también es importante. Reponer el líquido que se va perdiendo con los vómitos también es importante, aparte de tratar de frenar esos vómitos. Ahora, obviamente para reponer esos líquidos, yo debo reponer lo que se pierde. Lo que se pierde, aparte, obviamente, del líquido, son electrolitos como el sodio, potasio, magnesio, manganeso, todas cosas que el cuerpo obviamente necesita. La metoclopramida sublingual. Fabricio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, hay que reponer esos líquidos, de nada, Fabricio, hay que reponer el líquido y esos electrolitos, pero siempre hay que hacerlo de una manera muy, muy lenta y muy despacio. En la farmacia se consiguen, se venden lo que se conocen como las sales de rehidratación oral, que después vamos a ver que también sirven para la diarrea, cuando hay diarreas profusas. La verdad es que es un polvito que se prepara con agua y que es asquerosa, porque es como tomar un líquido, sí, las sales de rehidratación oral. Es un gusto entre salado y dulce realmente muy feo. Estamos hablando de vómito, Gram. Ahora, las sales de rehidratación oral realmente tienen un gusto muy, pero muy feo, y es muy raro que haya una adherencia al tratamiento, porque vuelvo a repetir, es extremadamente feo. Tampoco se pueden administrar gaseosas. Cuando yo era chica era común que cuando estábamos con vómitos, la abuela que hacía nos daba, acá puedo decir la marca, era 7-Up, porque acá lo voy a destruir. 7-Up, que lo batía un poquito para sacarle todo el gas y nos daba eso. Nosotros era chocha, porque era el único momento que nos daban gaseosa. Pero no, es lo peor que se le puede dar a una persona que está con vómitos. Eso a eso donde iba Ana Laura. Las gaseosas no, porque el contenido de azúcar y las que tienen edulcorante pueden tener un efecto catártico, o sea que pueden provocar diarrea, así que nunca una gaseosa. Y obviamente, como dice Ana Laura, Gatorade. Gatorade, Powerade, pero siempre con una condición. Tiene que ser en sorbitos muy pequeños. Sorbitos muy pequeños o a cucharaditas para que el cuerpo lo tolere. Porque si yo me tomo un vaso todo junto de golpe, así como me lo tomé, va a salir. A ver, ahí contesto lo que dicen. La sal inglesa es verdad que sirve
para la limpieza por dentro, por así decirlo, no, la sal inglesa es un laxante que te va a hacer, sí, eliminar hasta tu apellido. Pero la verdad que no es recomendable. Después vamos a ver por qué. Lo mejor que hay es el agua, sin duda, Agos, pero también tenemos la posibilidad que el agua haya sido lo que haya provocado los vómitos. Ojo que no sea el agua que esté contaminada. Gaseosa con azúcar para sacar el gas. No, gaseosa dije que no. Es lo peor que se puede dar. ¿Por qué? Porque la gaseosa en realidad deshidrata, porque tiene tanta azúcar que chupa y chupa agua. Gaby dice Gatorade de manzana, cualquier gusto. 7up para regular el pH, no, no sirve para nada, es todo un verso, Fabri. El agua mineral, también, sí, el agua mineral garpa, pero muchas veces suele ser el agua de la canilla, por supuesto. Entonces, sí o sí, obviamente aquellas bebidas energizantes, como que se las llama, no, energizantes no, pues son las que tienen cafeína, esas no. Las bebidas rehidratantes como el Gatorade, Powerade, agua mineral, agua hervida, si yo no tengo, obviamente, seguridad que el agua no esté contaminada. Pero independientemente de cualquiera de estas cosas que yo consuma para volver a hidratar, siempre tiene que ser en sorbitos, a sorbitos, a cucharaditas, para que el cuerpo lo asimile y no me provoque más vómitos. Gaby que pregunta si el agua de arroz. El agua de arroz me va a servir para cortar un poco la diarrea, pero no los vómitos. Ni tampoco me va a servir para rehidratar. Ahora, la rehidratación es fundamental. Si se puede hacer en casa, se va a hacer en casa. Si la persona sigue con vómitos, si no, se va a deshidratar. Ahí va a tener que consultar sí o sí con el médico. ¿Qué tratamiento le va a dar el médico? Hidratación y nada más. Los virus solitos se van a curar. Marisa, acá donde vivo el agua de la canilla no se puede tomar. Una vez una doctora me dijo que si la hiervo al agua lo mismo no sirve porque es como que se concentra más. Puede ser sí, Mayra, porque la contaminación debe ser con minerales, no debe ser con microorganismos. Entonces, si la herví, sí, eso sí, hay que ver con qué está contaminada el agua. ¿Dónde vivía Mayra? Ahora lo chusmeo en el recreo. Entonces, importantísimo, eso. Obviamente, y ustedes me van a decir, sí, tenemos el sublingual, tenemos el inyectable. Para cortar, para frenar los vómitos cuando... Ah, cierto. Me lo anoto, si no me lo olvido. Me agarro una virome que escribe. Después te chumeo, Mayra. Ah, puede ser, sí, entonces sí debe ser algún tipo de mineral que haya mucho en la tierra. Bueno, entonces, para cortar los vómitos, frenar los vómitos, cuando ya empezaron a producirse, tenemos el inyectable y el sublingual. De preferencia siempre va a ser el sublingual porque no va a requerir una persona que sepa colocar las inyecciones
ni tampoco va a requerir precisamente, perdón, ni no va a provocar dolor. La puedo poner directamente debajo de la lengua en casa sin necesidad de nada y evitar también el dolor. Ahora, ¿por qué viene también la metoclopramida en comprimidos o en gotas? Bueno, precisamente para prevenir esos vómitos. Cuando yo ya sé que voy a tener un episodio de vómito. Embarazo, la cinetosis, cualquiera de esas situaciones me van a servir obviamente para, sí, no, en los niños chiquitos para la sublingual no. No, para el alcohol no, Anita. Si vamos a chupar, mejor frenar antes que llegue esa situación, porque aparte también es molesta. Entonces, obviamente, el comprimido o en los niños las gotitas, obviamente van a servir para prevenir. Ahí también Mayra preguntaba si en los niños también existe la sublingual. No, no hay sublingual para niños porque requiere también el entrenamiento. O sea, una persona tiene que ponerse la pastilla debajo de la lengua, esperar que se disuelva, que sola se va a abrir. Pero ¿qué es lo que ocurre? En los niños, o sea, la dosis viene en gotitas. Y el tamaño de la gotita, es algo que tranquilamente se puede administrar vía oral, que el niño lo traga, pero siempre tratando también de ser que la dosis que tiene que tomar el niño no supere una cucharadita. Entonces, obviamente, no va a tener inconveniente. Entonces, recordemos esto que es importantísimo. Si yo voy a prevenir los vómitos, obviamente se puede utilizar vía oral, gotas, comprimidos, dependiendo la edad del paciente. Incluso en el adulto también se pueden usar las gotas, nada más que obviamente la cantidad de gotas va a ser mayor que en el niño. Y si queremos prevenir el vómito, como el de la cinetosis o el de la... Perdón, y si queremos frenar, cortar el vómito, el fármaco siempre va a ser el mismo, pero lo que vamos a cambiar y lo que vamos a tratar de elegir es la vía de administración, que preferiblemente siempre va a ser la sublingual, porque va a ser mucho más sencilla, más cómoda, y no voy a requerir de que alguien sepa colocar las inyecciones. También tenemos la otra situación en la cual también se generan vómitos, esta es la parte fea, que es el tratamiento del cáncer, la quimioterapia. La quimioterapia suele provocar lamentablemente muchos vómitos. Después ya se pasa la medicación viendo venosa, después empiezan los síntomas de náuseas, vómitos. Y acá también se aplica, obviamente, previo o durante la aplicación de la quimioterapia, también se aplica un fármaco que va a tratar de frenar y controlar un poco los vómitos. En este caso, el fármaco que se utiliza es el ondansetron. No se preocupen demasiado porque en el material que ya está subido al aula, ese archivo que era como de 6 hojas, 6 páginas, ahí están los nombres. Se suele utilizar también, obviamente, para los vómitos provocados por la quimioterapia, que obviamente se aplica viendo venosa, pero también es un fármaco que viene en comprimidos y que también lo pueden usar las embarazadas. Porque muchas veces la metoclopramida, o sea, el famoso Reliberan, no suele, a veces, no suele dar resultados. A veces con el Reliberan a las embarazadas es como que no les alcanza. Y muchas veces también van a poder, o sea, ahí obviamente se lo va a dar el obstetra, el médico, y lo más probable es que venga con una receta, pero este otro fármaco es ondansetron.
También tenemos otras causas de vómitos, pero que van a estar acompañados de otro tipo de síntomas que van a ser obviamente bastante alarmantes, los cuales obviamente van a llevar a la consulta en forma rápida. Por ejemplo, los vómitos que se producen en la meningitis que obviamente es una enfermedad potencialmente mortal, por lo general bacteriana, que afecta el cerebro y provoca vómitos, pero unos vómitos muy particulares, que no están precedidos de náuseas, y que son vómitos en chorro. Vieron que cuando uno vomita, sale así. Estos vómitos en chorro salen así, como parecieran los del exorcista. Pero aparte de eso, eso va a estar acompañado de una fiebre muy alta y muchas veces de rigidez en el cuerpo, y eso obviamente requiere una consulta urgente, urgente, urgente. Ana Laura pregunta si... Sí, Mayra, es terrible. Sí, Ana Laura pregunta si se puede vomitar sangre. Sí se puede vomitar sangre. Por cualquier lesión que haya en el estómago, ya vimos la úlcera, que se podía perforar o que podía sangrar, la gastritis, que podía también sangrar, pueden provocar vómitos de sangre. Que en vez de vomitar el contenido, se vomita sangre. Hematemesis se llama eso. Y obviamente, ahí hay que consultar en forma urgente. Primero porque hay que hacer la diferenciación, que no sea sangre de la vía respiratoria, que también suele salir por la boca, y ahí hay que arreglar urgente el problema por donde esté sangrando. Obviamente ahí hay que hacerlo rapidísimo. Otra causa de vómitos incontrolables son las cetoacidosis diabéticas. La cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes tipo 1, que provoca vómitos que no frenan. Cualquier persona diabética que empiece con vómitos debería consultar lo antes posible, porque es una complicación bastante embromada. Cuando le agarró meningitis, al mismo tiempo le agarró la culebrilla, pobre. Ay, pobre. Todo mal, pobre tu sobri. Gente bella, se nos corta. Nos queda menos de un minuto. En la segunda parte, ni bien se termina de cargar el video, les aviso, y arrancamos de nuevo con la diarrea y la constipación.